Buenos días. Hoy estamos a 18 de diciembre del 2024 y en este vídeo voy a analizar un vídeo que he encontrado en YouTube titulado La Trinidad explicada en 6 minutos. Aquí lo tenéis. Un vídeo hecho por este muchacho, no sé si es católico, será católico o será miembro de alguna iglesia evangélica, trinitario, él es trinitario, e intenta explicar la doctrina del falso Dios trino en 6 minutos. Vamos a ver los argumentos que da, los falsos argumentos que da, aun citando pasajes de la Biblia, pero terriblemente mal interpretados por estos falsos cristianos trinitarios, como voy a demostrar seguidamente. He acelerado un poquito el vídeo de este muchacho para que este vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo, de modo que comenzamos a escuchar. La doctrina de la Trinidad, una de las doctrinas más discutidas a lo largo de la historia del cristianismo y que seguramente la has escuchado si es que has estado cerca de cristianos, si vas a una iglesia o si tienes algún interés en el cristianismo. Y de repente esta doctrina se te hace un poco raro, difícil de entender. Y es por eso que he hecho este video para explicarte de la forma más sencilla posible qué es la Trinidad. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología. En ese espacio comparto contenido bíblico y teológico. Este muchacho que dice llamarse Bruno dice que es estudiante de teología. Mira, poner atención a lo que os voy a decir. Aunque una persona diga ser teólogo, estudiante de teología, diga ser maestro, diga ser pastor, profeta, apóstol, vamos a ver, eso no significa que sea un verdadero siervo de Dios que esté enseñando la verdadera doctrina, sino que en muchos casos, en la inmensa mayoría de los casos, aquellos que dicen ser teólogos, que dicen creer en la Biblia, que dicen ser ministros de Cristo, en realidad no lo son, porque enseñan espantosas doctrinas de demonios, como ocurre con este muchacho llamado Bruno cuando intenta explicar en 6 minutos esa patraña, esta espantosa doctrina de demonios del falso Dios trino. Veréis cómo lo que enseña es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, y los pasajes que él cita pues están terriblemente mal interpretados, son deformados, pervertidos por estos falsos maestros que se hacen pasar por teólogos o por ministros de Cristo. Seguimos. Para aprender más sobre la palabra de Dios. Como suelo explicar esto, es que la Trinidad no es más que la palabra que resume el concepto bíblico de que tenemos un solo. Bueno, como sabéis, la palabra Trinidad, Dios trino, trinitarismo, nunca aparece esa expresión en la Biblia, pero es que tampoco el concepto, tampoco la enseñanza del Dios trino es enseñada jamás en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Eso sí, por ejemplo, el Nuevo Testamento habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero jamás enseña que los tres formen un solo Dios. Esa patraña de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo es mentira, es una doctrina de demonios. Que la Biblia habla, repito, del Dios Padre, del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y del Espíritu Santo, por supuesto que sí. Pero eso no significa de ninguna manera que la Biblia enseñe esa doctrina del Dios trino, de la Trinidad. La Biblia nunca enseña la Trinidad. Ni aparece esa palabra jamás en la Biblia, ni ese concepto teológico, ni esa enseñanza aparece jamás en la Biblia. Seguimos. Dios, y al mismo tiempo tenemos a tres que hacen y dicen cosas que solo Dios puede hacer. Ya que Fíjese lo que dice esta pobre criatura. Dice, la Biblia enseña que solo hay un Dios, que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo son tres. Que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo son tres. Es decir, una especie así como de monstruo de 3 cabezas. Imaginaos a un monstruo, a una persona que tiene 3 cabezas. Bueno, pues así se podría resumir cómo es ese falso Dios trino, enseñado y creído y adorado por los falsos cristianos católicos, los falsos cristianos evangélicos y de otras iglesias, de otras sectas falsas. La Biblia nunca habla de ningún Dios trino, de una especie de monstruo de 3 cabezas. Para empezar, la Biblia nunca dice que solo exista un Dios. Eso para empezar, como voy a demostrar seguidamente. Nunca enseña la Biblia que solo haya un Dios, que solo exista un Dios. Lo que enseña la Biblia es la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, y siendo el Padre el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo.
Esta es la verdadera enseñanza bíblica. El enoteísmo consiste en creer que hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que en este caso es el Padre Celestial, el Dios Padre, y reconociendo la existencia de otros muchos dioses en los cielos y en la tierra, y que son los hijos de Dios. Por ejemplo, a los ángeles en la Biblia se les llama hijos de Dios, se les llama dioses en la Biblia, repito, a los ángeles en la Biblia se les llama dioses, a Jesús se le llama Dios también, se le da el título de Dios, que simplemente significa poderoso. Procede de la palabra hebrea Elohim, que significa poderoso, repito. La palabra Elohim significa poderoso. Esa palabra, cuando se escribió el Nuevo Testamento, se escribió como Theos, Dios, en español Dios, en griego Zeus. Zeus o Theos significa sencillamente poderoso. Poderoso, el equivalente en hebreo es Elohim, que significa poderoso. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la Biblia jamás enseña la existencia de un solo poderoso, es decir, de un solo Dios, sino de la existencia de muchos dioses en los cielos y en la tierra, pero siendo el Dios Padre, el Dios Supremo, repito esto, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Esa es la verdadera teología, la verdadera enseñanza bíblica, que han rechazado a lo largo de los siglos millones y millones de falsos cristianos. Seguimos. Hacer algunas precisiones. En primer lugar, la Biblia es muy clara en que solo existe un Dios. En uno de los pasajes. Eso es mentira, ya lo he dicho hace un minuto, la Biblia nunca enseña por ninguna parte que solo exista un Dios, y esto lo vamos a ver ahora. Va a citar el famoso pasaje de la Shema hebrea que se encuentra en Deuteronomio 6.4, aquí lo tenéis, y ese texto no enseña por ninguna parte que solo existe un Dios, como voy a explicar ahora. Seguimos. Pasajes más famosos del texto bíblico, en Deuteronomio 6.4, se afirma que solo hay un Dios, que no hay nadie quien se lo compare, y es lo mismo que se sostiene a lo largo de toda la Biblia. Todos los otros dioses son falsos dioses, son dioses... Eso es mentira, dice que todos los demás dioses son falsos dioses, una soberana imbecilidad, una estupidez, porque voy a poner un ejemplo, mirad. Bueno, antes de entrar en ese texto, vamos a ver Deuteronomio 6.4, que lo que el texto que ha citado esta pobre criatura, este mentiroso, dice: oye Israel, escucha Israel. Estoy leyendo la traducción de la Reina Valera de 1960. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Este Jehová, este Dios, llamado Jehová, o Yahvé, o Yevé, como quieran, porque no sabemos todavía la auténtica pronunciación, dice que es uno, es único. Aquí la palabra uno se puede traducir también por único. Unas traducciones bíblicas la han traducido por uno es, y otras lo han vertido por único es. Se puede traducir de las dos maneras. Esto lo podemos ver en diferentes traducciones. Por ejemplo, vámonos, por ejemplo, a otras versiones. ¿Lo ve? El Abad: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Único, único, único. Y ahora voy a explicar lo que significa en la Biblia esta palabrita, único. Aquí igual, la de HH es el único Señor. La Biblia de Jerusalén igual es el único Yahvé, es decir, este Señor Yahvé. Este Señor Yahvé, este Señor Jehová mencionado en Deuteronomio 6.4 es un Dios único, único. No dice que solo exista un Señor Yahvé, no dice que solo exista un Dios, dice que este Señor, este Dios, que es el Dios Padre, como vamos a ver ahora, es un Dios único. ¿Único en qué sentido? Porque es el más grande de todos los dioses. El propio Jesús citó la Shema hebrea. ¿Y a quién se estaba refiriendo Jesús? Al Padre Celestial. El Dios Padre, que es el Dios, este Señor Jehová mencionado en la Shema hebrea, es único. ¿Qué leemos en Juan? Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 17, palabras de Jesús, capítulo 17, verso 3. Miren lo que dijo Jesús. Y esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, también se puede traducir: que te conozcan a ti. ¿A quién? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A un Dios trino? ¿A una especie de monstruo con tres cabezas? ¿Verdad que no? Se estaba refiriendo al Padre Celestial. Jesús le estaba hablando al Padre, no a él mismo, al Dios Padre.
El único Dios verdadero, así le llamó Jesús, único en el sentido de que es el Dios supremo, como vamos a ver ahora. La palabra único no significa que solo exista un Dios, significa que este Dios Padre es único, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, aquí lo dice Jesús. Y a Jesucristo a quien has enviado, es decir, a Jesús el Cristo, el Mesías, eso es lo que significa el nombre de Jesucristo. Jesús es el Mesías, creer que Jesús es el Mesías, a quien has enviado. Jesús es el enviado del único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. ¿Por qué en la Shema hebrea, y aquí en Juan 17:3, palabras de Jesús, se dice que este Dios, que este Señor Jehová, es un Dios único? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra único? Muy bien, pues vámonos al famoso pasaje de Juan 3:16. Juan 3:16, mire lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Otras versiones y muchos textos griegos lo dicen único, a su Hijo único, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda o no sea destruido, mas tenga la vida eterna. Yo pregunto, ¿Dios el Padre solamente tiene un hijo, que es Jesús? ¿Verdad que no? Dios el Padre tiene millones y millones de hijos. ¿Por qué entonces aquí a Jesús se le llama el Hijo único, unigénito? ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo principal, el Hijo más amado de Dios, el más importante. Eso es lo que significa la palabra único. Único, ha dado a su Hijo único, significa el Hijo más amado de Dios, el más importante, el más grande Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando en la Shema hebrea, vamos otra vez al texto de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, se dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová único es, o uno es, significa que este Señor Jehová, que es el Padre Celestial, es un Dios único, es el Dios supremo, ¿de acuerdo? Este texto de la Shema hebrea no enseña por ninguna parte que solo exista un Dios. Eso es mentira, eso es un engaño del diablo. Lo que enseña la Shema hebrea es que este Dios Padre, este Dios único, es el más grande, el más importante entre todos los demás dioses del universo, todos los demás poderosos Elohim del universo. Es el más grande, el más importante. Este Señor Jehová, que es el Padre Celestial. Y este Señor Jehová, este Dios, mencionado aquí, por supuesto, es únicamente el Padre Celestial. No se está refiriendo a Jesús de ninguna manera, por la sencilla razón de que Jesús citó la Shema hebrea, citó Deuteronomio 6:4 para referirse al Padre Celestial. ¿De acuerdo? Este Señor Jehová único es el Padre Celestial, el Jehová supremo, el más grande de todos los dioses, y lo dice bien clarito, es uno, es único, evidentemente, porque el Dios Padre, el Dios supremo es uno. No tenemos 2, 3, 4 dioses padres, dioses supremos. Tenemos uno, es único, el Padre Celestial. El Padre Celestial es un Dios único. No está hablando de ningún falso Dios trino, de ninguna especie de monstruo de 3 cabezas. Se está refiriendo únicamente al Padre, que Él es el Dios supremo, el Dios único, el más grande de todos los dioses. ¿De acuerdo? Deuteronomio 6:4 no está enseñando por ninguna parte que solo exista Dios, un Dios. Con lo cual lo que está enseñando este pobrecillo ignorante que no sabe nada de la Biblia ni de la verdadera teología bíblica es una burda mentira. La Biblia nunca enseña que solo exista un Dios. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios Padre, un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Él es un Dios único, único en el sentido de que Él es el más grande de todos los dioses, y luego habla la Biblia de otros muchos más dioses, como son, por ejemplo, era Moisés, eran seres humanos, a los jueces de Israel. En el Salmo 82 a los jueces de Israel se le llamaba dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Un texto que está en el Salmo 82 y que el propio Jesús citó. Lo citó ahí, en el Evangelio de Juan capítulo 10. Lo dijo bien claro, que los jueces de Israel eran dioses
Eran seres poderosos, porque juzgaban el nombre de Dios, ¿de acuerdo? Eran dioses, igual que a Moisés. A Moisés Dios lo estableció como Dios. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Vamos a leerlo, abran sus Biblias, Éxodo capítulo 7, verso 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, ¿qué dice aquí? Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta, ¿de acuerdo? Moisés era un Dios. Repito, a ver si esto queda claro de una vez por todas para todos los mentirosos trinitarios, para todos los mentirosos y falsos cristianos monoteístas. Moisés era un Dios, un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. En hebreo Elohim, un ser poderoso. Él tenía el poder de Dios. Lo dice el propio Dios. Si es que lo dice el propio Dios, mira, yo, es decir, Jehová, te he constituido Dios para Faraón. Pero claro, vienen estos mamarrachos como esta pobre criatura, este mentiroso y falso cristiano, y dice, no, estos dioses eran falsos. Estos dioses mencionados en la Biblia son falsos. Es decir, que según este imbécil, entonces lo que dijo Dios es lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido en un Dios falso para Faraón, en un falso Dios para Faraón. Según estos idiotas y falsos cristianos, eso es lo que le dijo Dios a Moisés. Porque ellos enseñan que estos dioses son falsos. Por lo tanto, Moisés, según este imbécil, estos falsos cristianos, Moisés era un falso Dios, así de simple. Y yo le pregunto a usted, ¿Moisés era un falso Dios? ¿Verdad que no? Él era un Dios verdadero, tenía el poder de Dios, era un Elohim, de ahí procede la palabra Dios, la palabra española Dios, ¿de acuerdo? Era un Elohim, un Dios verdadero, tenía el poder de Dios. Evidentemente Moisés no era el Dios supremo, el Jehová supremo, el Dios todopoderoso, lógicamente, pero era un Dios. Era un ser poderoso, lo dice el propio Dios. Por lo tanto, enseñar la doctrina esta asquerosa, demoníaca, que por cierto la enseñan también millones de falsos judíos, en el judaísmo apóstata y la cristiandad apóstata de que solo existe un Dios, pues sencillamente es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Es una mentira del diablo. La Biblia jamás enseña la existencia de un solo Dios. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios supremo, único, el más grande de todos los dioses, que es el Padre celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay otros mucho más dioses que son los hijos de Dios, a los cuales en la Biblia se les llama dioses. Por ejemplo, el Salmo 82, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, refiriéndose a los antiguos jueces de Israel. Al propio Moisés se le llamaba Dios, como acabamos de ver en este tremendo pasaje de Éxodo 7.1, al Señor Jesucristo en varios pasajes de la Biblia también se le llama Dios, también se le llama Jehová, se le llama Dios porque Cristo es el Jehová menor, es el segundo Jehová que era el que bajaba del cielo a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Muchos seres humanos vieron a este Señor Jehová. Adán y Eva le vieron, Moisés le vio, Abraham también vio a este Señor Jehová. Dice la Biblia también que 74 personas subieron al monte y vieron con sus ojos a este Dios de Israel y comieron y bebieron, ¿de acuerdo? ¿Quién era este Señor Jehová que fue visto? Evidentemente no era el Jehová Padre, no era el Dios Supremo, el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie lo vio jamás, dice bien clarito la Biblia, ¿de acuerdo? ¿Quién era entonces este Señor Jehová? Pues es el Señor Jesucristo, al cual en la Biblia también se le llama Jehová. Pero es un Señor Jehová que está subordinado al Jehová Supremo, que es el Padre Celestial. Cristo es el segundo Jehová, este Señor Jehová que vendrá del cielo, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y vendrá acompañado por todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra, como leemos en la impresionante profecía de Zacarías capítulo 14. Y vendrá el Señor Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Profecía tremenda que solamente va a cumplir el Señor Jesucristo. Ahí tenéis una prueba irrefutable absoluta que a Jesús, en la Biblia, al Señor Jesucristo, también se le llama Jehová. Él es el segundo Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, a muchos seres humanos. Sin embargo, al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Esto lo leemos
en textos como en Juan 1:18. Por lo tanto, esta es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica, el enoteísmo. Enoteísmo, el Padre es el Dios supremo y luego hay otros muchísimos más dioses verdaderos en los cielos y en la tierra, como son los ángeles o como es el propio Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, este segundo Dios. Seguimos escuchando y desenmascarando a este falso cristiano trinitario. Hechos por manos humanas, son dioses incapaces, son dioses que no se comunican, son dioses que realmente no existen. Solo el Dios de la Biblia, solo Jehová. Claro, los falsos dioses son inventados por los paganos, por los idólatras, los falsos dioses, los dioses ajenos. Aquí no estamos hablando de dioses verdaderos que son los hijos de Dios. Son los falsos dioses, los que no son nada, son ídolos, ¿de acuerdo? Esos son los falsos dioses que no existen. Los que sí existen son los verdaderos dioses, como son, por ejemplo, los ángeles. En la Biblia a los ángeles se les llama dioses, se les da el título de dioses, de poderosos, ¿de acuerdo? Y al Señor Jesucristo también, a los jueces de Israel, también se les llamaba dioses, Salmo 82, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, hijos de Dios, ¿de acuerdo? ¿Lo entiende? En la Biblia a los hijos de Dios se les llama dioses, por lo tanto, enseñar la existencia de un solo Dios, de que solo existe un Dios, es una de las mayores doctrinas de demonios, de las mayores mentiras de toda la historia. Seguimos. Solo nuestro Señor es el único Dios. Esto va a ser algo que sostenemos todos los creyentes, todos los cristianos. Este único Dios es el Padre Celestial. No es el Señor Jesucristo, no son los ángeles, es el Dios Padre, el Padre Celestial. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. Abran sus Biblias, Juan capítulo 17, verso 3, que te conozcan a ti, al Padre, el único, repito, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. ¿Lo ve? ¿Lo entiende? Que Jesús es el enviado del único Dios verdadero, es decir, del Padre Celestial. Ese único Dios verdadero no es ningún falso Dios trino. El único Dios verdadero no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es mentira. Ese Dios único, el más grande de todos los dioses, es solamente el Padre Celestial. Y Jesús es el enviado del Padre, el enviado de este único Dios verdadero y el verdadero Mesías de Israel. Si usted quiere tener la vida eterna, ahí lo dijo Jesús, tiene que tener este conocimiento que le estoy diciendo, este doble conocimiento de que el Padre es este único Dios verdadero, no ningún falso Dios trino, el Padre, y que Jesús es el enviado del único Dios verdadero. Es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David. Ese es el conocimiento que usted debe de tener si quiere adquirir en el futuro la vida eterna. ¿De acuerdo? El único Dios verdadero no es ningún monstruo de 3 cabezas, no es ningún Dios trino, es el Padre Celestial. Jesús lo dijo bien clarito en textos como Juan capítulo 17, verso 3, y en otros muchos más pasajes de la Biblia se dice lo mismo, que este Dios único es el Padre Celestial, como leemos en la Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. ¿Quién es este Señor Jehová? Pues el Jehová Supremo, el Padre Celestial. Él es un Dios único porque no existe otro Dios como el Padre Celestial. Nadie se puede igualar a Él, ni nadie superior a Él. Él es el Dios más grande de todo el universo, el más importante, el Dios más amoroso, el Dios supremo. Por eso dijo Jesús que el Padre es mayor que Él. Y también dijo el Padre es mayor que todos. Es el más grande Dios de todo el universo, el Padre Celestial. Y no ningún falso Dios trino. Seguimos. Cristianos, tenemos un único Dios, pero este Dios no es una persona, es un ser, no es como nosotros, sino que es un ser divino. Porque lo siguiente que tenemos en... O sea, según este mamarracho, Cristo, Dios, no es ninguna persona divina. Ahí lo acaban de escuchar. Que Dios, el Padre, no es ninguna persona divina. Este ser es un ser, pero dice que no es una persona divina.
O sea, no es un Dios personal. Este apóstata de la fe, este trinitario, niega que Dios sea una persona, que Él tenga personalidad. Y si Dios no es una persona, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, le llamó siempre a este Dios, le llamó Padre? Si Dios, este Dios supremo, es un Padre celestial, porque es una persona, mamarracho, embustero, hijo del diablo. Por supuesto que Dios es un ser personal, es una persona divina, el Padre celestial. Igual que Jesús, también es otra persona divina, no así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esto ya lo he explicado en anteriores vídeos míos, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la fuerza activa de Dios. No es ninguna tercera persona divina, ya que nunca se le adora ni se le da gloria en la Biblia. Pero al Dios Padre sí, al Dios Padre se le adora, Él es el único Dios al cual se le adora en la Biblia, el Padre, el Dios Supremo. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios es otra persona divina, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la fuerza activa de Dios, el poder, la fuerza de Dios, como enseñó Jesús. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Ahí lo podéis leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Mas recibirán una fuerza. El Espíritu Santo, ¿lo ve? El Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, es la fuerza activa de Dios. Y el Dios Padre es una persona, es un ser personal, por supuesto. Y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por supuesto que es otra persona. Enseñar que Dios no es una persona, como acaba de decir este pobre imbécil, este falso cristiano trinitario al servicio de Satanás, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Seguimos. El texto bíblico es que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cada uno haciendo cosas y diciendo cosas y hablándose sobre ellos de una forma que solo le corresponde al único Dios. Entendemos que este único Dios es el único que puede crear, el único que es eterno, el único quien últimamente perdona pecados, es el único que sostiene toda la creación. Y se dice esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se dice de esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo, dice este mamarracho que lo acaban de escuchar, es el único Dios verdadero. ¿Así? Entonces, ¿por qué Jesús, texto que hemos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, dijo que el Padre es el único Dios verdadero? Aquí lo tenéis. Y esta es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, pero a ver, trinitarios, subnormales, idiotas, ¿a quién le estaba hablando Jesús aquí en Juan 17:3? ¿A quién le estaba hablando? ¿A un monstruo de 3 cabezas? ¿Se estaba hablando Jesús a sí mismo? ¿Verdad que no? Estaba hablando al Padre. Cuando Jesús dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero, se refiere al Padre, no a ningún falso Dios trino, al Padre celestial. Ese es el primer conocimiento que usted debe tener si quiere adquirir la vida eterna en el futuro. El primer conocimiento, el cual rechazan todos estos millones de falsos cristianos trinitarios y los unicitarios también. Y luego hay un segundo conocimiento que debemos de tener para adquirir la vida eterna. Aquí lo dice Jesús. Y a Jesucristo, es decir, a Jesús, el Mesías, porque eso es lo que significa Jesucristo. A Jesús, creer que Él es el Mesías verdadero de Israel, a quien has enviado. Jesús es el enviado de este único Dios verdadero, que es el Padre, mamarracho. Y va este idiota, bueno, no solamente este pobre idiota, este falso cristiano trinitario, sino todo el resto de falsos pastores, falsos ministros trinitarios, falsos evangelistas, y enseñan exactamente lo mismo, que el único Dios verdadero es un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a ser así si Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre?
Si el Padre, dijo Jesús, es el único Dios verdadero, ¿cómo el único Dios verdadero va a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero lo entienden, idiotas. O sea, estos trinitarios son auténticos imbéciles, son subnormales a los cuales Satanás os ha destrozado el cerebro. Estáis rechazando y pisoteando la tremenda enseñanza de Jesús que encontramos aquí, en Juan 17:3. Este es el conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna. Un doble conocimiento. El Padre como el único Dios verdadero y Jesús como el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero y el Mesías de Israel. Si ustedes rechazan este conocimiento, jamás de los jamases van a poder tener vida eterna, por mucho que digan que hablan la Biblia, que van a la iglesia, que leen la Biblia, por mucho que digan aleluya, por mucho que digan gloria a Dios, por mucho que digan que han nacido de nuevo estos mamarrachos, se van a condenar. Os vais a condenar al lago de fuego por rechazar el doble conocimiento que lleva a la vida eterna. ¡Idiotas! ¡Necios! ¡Arrepentíos! Arrepentíos genuinamente, cambiad vuestra forma de pensar, que Satanás os ha engañado, el padre de la mentira. Vuestros falsos pastores os engañan, os mienten, para llevaros a la condenación. El único Dios verdadero es el Padre Celestial, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del único Dios verdadero. Esa es la enseñanza verdadera que lleva a la vida eterna, el conocimiento que lleva a la vida eterna. Este es el conocimiento real que puede llevar a la vida eterna, como el título que puse en este canal nuevo mío de YouTube. El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Aquí lo tenéis en Juan 17:3. El Padre es el único Dios verdadero, no ningún falso Dios trino. Seguimos tapando la bocaza de este pobre idiota, de este necio, de este mamarracho trinitario que ha hecho este patético, ha hecho este repugnante, este patético y anticristiano vídeo. Seguimos. Pasajes como Colosenses, por ejemplo, se afirma que el Hijo participa de la creación. Él sostiene toda la creación. Esto solo lo puede hacer Dios. Las mismas palabras de... A ver, Jesús participó, colaboró en la creación del universo. Dios creó el universo por medio de su Hijo. Esto lo leemos en muchos pasajes, como en 1 Corintios 8:6. Vamos a leerlo. 1 Corintios 8:6. Aquí en la Reina Valera está mal traducido. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Eso es mentira, porque resulta que la palabra solo aquí no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Lo que dijo el apóstol Pablo es: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. El Padre es el Dios único. Es el Dios más grande del universo, del cual proceden todas las cosas. ¿Lo ve? Todo procede del Padre Celestial, no procede de ningún falso Dios trino. Y nosotros somos para Él. ¿Y qué más dice? Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Jesús es el mediador, fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. Dios el Padre creó el universo por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Esto no solamente lo leemos aquí en 1 Corintios 8:6, sino también en Colosenses, capítulo 1. Vamos a la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Dice lo siguiente, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, por medio de Él, por medio de Jesús, de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Aquí lo dice. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. ¿Lo ve? Aquí lo dijo Pablo. El universo fue creado por medio del Señor Jesucristo. Pero quien decidió crear el universo, de quien proceden todas las cosas, no es de Cristo, es del Dios Padre. Él fue quien decidió crearlo por su voluntad.
existen todas las cosas y fueron creadas, como leemos bien clarito en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Pero lo creó por medio de Él, de Cristo, y para Él, es decir, para el Señor Jesucristo. Y Él, es decir, el Señor Jesucristo, mire lo que dijo Pablo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa esto? Que Cristo ya existía antes de la creación. Él ya existía juntamente con el Padre antes de la creación del universo. Aquí lo dice, de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Todas las cosas en Cristo subsisten. Cristo ya existía antes de la creación, prueba irrefutable de que Cristo no forma parte de la creación, porque si Él ya existía antes de la creación de todas las cosas, pues significa que el Señor Jesús no forma parte de la creación. Él no fue un ser creado. Él siempre existió juntamente con el Padre Celestial, como leemos en Juan 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Antes de la creación del universo ya Cristo existía con el Padre. Cristo es eterno. Él existe desde antes de todas las cosas. Él no forma parte de la creación. Aquí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de Cristo subsisten. Por lo tanto, aquí lo tenéis. Siempre han existido estos dos dioses eternos, que son el Dios Padre y Cristo. Siempre han existido juntos. Son dos dioses eternos. Siempre han existido juntos, ¿de acuerdo? Pero enseñar que solo existe un Dios es una repugnante mentira del diablo, porque la Biblia nunca dice por ninguna parte que solo existe un Dios, sino al contrario, lo que enseña la Biblia es la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero siendo el Padre el Dios supremo. Ya lo he demostrado. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, el enoteísmo. Enoteísmo monólatra, porque se adora solamente a un Dios, que es al Dios supremo, al Creador supremo, que es el Padre Celestial. De Él proceden todas las cosas por Él subsisten, es decir, todas las cosas de Él proceden, del Padre Celestial. Por eso es que es al único Dios que se le adora en la Biblia, al Padre Celestial, tal como enseñó el propio Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjese que Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar únicamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, a este Dios único, al más grande de todos los dioses. Esta es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan y pisotean millones de falsos cristianos trinitarios y también, por supuesto, los unicitarios. Seguimos. Jesús, por ejemplo, afirman y se identifican con el Dios del Antiguo Testamento. Él dice, yo soy ese yo soy del Antiguo Testamento, ese mismo. Eso que dice es verdad, ese Señor Jehová que se apareció, por ejemplo, a Moisés en medio de la zarza ardiente, y lo leemos en Éxodo capítulo 3, era el mismísimo Señor Jesucristo. El yo soy el que soy. Era Cristo, era con quien habló Moisés. Luego, siglos después, se hizo carne y habitó entre nosotros. El propio Esteban, si va usted al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, relató esto que aparece en Éxodo capítulo 3, mencionó ese relato y dijo bien clarito que ese ángel de Jehová, ese mensajero especial, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, era, ¿quién? El Señor. Y resulta que Jesús es el Señor. En la Biblia es al Señor Jesús al que se le llama el Señor. Era Jesús, este ángel divino, este ángel especial, quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y habló con Moisés. Este es el yo soy, el mismísimo Señor Jesucristo. El Señor lo dijo Esteban, antes de morir, ahí en Hechos capítulo 7, que le habló el Señor de en medio de la zarza, le habló a Moisés, ¿de acuerdo? Y Jesús es el Señor, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo ve? Jesús es el Señor.
era ese ángel divino que se le apareció a Moisés en medio de la zarza. No fue ningún Dios trino quien se le apareció a Moisés, fue sencillamente el mismísimo Señor Jesucristo, al cual también en la Biblia se le llama Jehová. Y luego hay un Jehová supremo que está en el cielo y que es el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Jesús es el segundo Jehová, que está subordinado al Padre Celestial. Seguimos. Mismo que se reveló a Moisés. Y lo mismo con respecto al Espíritu Santo, que dice que sabe todo y conoce hasta lo profundo de Dios. Por lo tanto, es ese mismo Dios del Antiguo Testamento. Bueno, eso es mentira. La Biblia nunca dice que al Espíritu Santo se le llame Jehová en la Biblia. Eso es una estupidez, una mentira del diablo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde al Espíritu Santo se le llame Jehová. Y sin embargo, al Señor Jesucristo sí que se le da el nombre de Jehová. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, ya que el nombre del Padre está en él, como leemos ahí en el libro del Éxodo, capítulo creo que es el 21, porque mi nombre está en él, refiriéndose a este ángel divino, a este ángel especial, a este mensajero especial, que es el propio Cristo. Él tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Sin embargo, esto nunca en la Biblia se dice del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Jamás en la Biblia al Espíritu Santo se le llama Jehová. Lo que enseñan los trinitarios es una burda y asquerosa mentira. Están mintiendo cuando dicen esa chorrada, esa mentira de que al Espíritu Santo en la Biblia se le llama Jehová. Seguimos. Aquí la pregunta común que puede surgir es, ¿pero cómo es esto? ¿Tienes uno o tienes tres? Y la respuesta, según el texto bíblico y lo que afirmaremos todos los cristianos, es que este Dios es un ser que subsiste en tres personas divinas. Es decir, no está compuesto por tres, pero subsiste en tres. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no se confunden entre ellos. Es decir, no son modos de manifestación y Dios es este ser. O sea, fíjense lo que enseñan estos mamarrachos, estos falsos cristianos trinitarios. Dice, son tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Que hay tres personas divinas, pero que forman un solo Dios. En eso consiste esta monstruosidad, esta herejía satánica del trinitarismo. Tres personas divinas, pero que al mismo tiempo son uno, un solo Dios. La mayor doctrina de demonios, la mayor estupidez, la mayor imbecilidad anticristiana de toda la historia de la humanidad. La Biblia lo que enseña bien clarito, como ya he demostrado, la existencia de un Dios único, supremo, más grande de todos los dioses, que es solamente el Padre Celestial, el único Dios verdadero. Luego está Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías de Israel, el enviado de este único Dios verdadero. Y luego la Biblia habla en muchos pasajes de la Biblia, por supuesto, del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, que es sencillamente el poder de Jehová, el poder del Altísimo, ¿de acuerdo? Como lo enseña bien clarito la Biblia. La fuerza activa de Dios, efectivamente, es el poder del Altísimo, el Espíritu de Dios. No es de ninguna manera una tercera persona divina. Seguimos. No es esta persona, es este ser que subsiste en tres personas. Esto, por ejemplo, lo vemos en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús está siendo bautizado, el Hijo, y viene una voz audible desde el cielo, el Padre, y el Espíritu Santo se posa sobre él en forma de paloma, tenemos a las tres personas divinas en un solo momento de la historia, de forma visible a nosotros, visible a los seres humanos, por lo que estas tres personas divinas no se mezclan entre ellas. Y ahora la palabra... Fíjense, ahí no se habla de ningún Dios trino. Lo que está diciendo este mamarracho es una estupidez, una mentira. Se menciona al Dios Padre, que es el que habló desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él escuchad. La voz del Dios Padre que se escuchó desde el cielo. Luego se menciona a Jesús, que era el que se bautizaba en el río Jordán, y luego se menciona al Espíritu Santo, que apareció, se manifestó en forma como de paloma, no que sea una paloma. El Espíritu Santo no es ningún pajarito, no ningún animalito, no ningún pájaro con plumas y pico. Eso es una blasfemia. Dice que se manifestó en forma de paloma, como paloma, como paloma, no que sea una paloma, sino que se manifestó como paloma. El Espíritu de Dios, el poder del Altísimo, se materializó, se manifestó como paloma, ¿de acuerdo? Y evidentemente una paloma no es una persona divina, solo un subnormal. Podría decir que una paloma, que el Espíritu de Dios es una persona divina, que el Espíritu Santo es una palomita con plumas y pico y que eso es una tercera persona divina. Eso es una subnormalidad que solo enfermos mentales y falsos cristianos lo pueden enseñar. Sencillamente ese pasaje, repito, menciona al Padre Celestial, al Dios Supremo, se escuchó su voz desde el cielo, al Señor Jesús, bautizándose en el río Jordán, y al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que se manifestó como paloma, simplemente. En ninguna parte dice que el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios, formen un solo Dios. Eso no lo dice el texto por ninguna parte, con lo cual queda destrozada totalmente la doctrina satánica del falso Dios trino. Seguimos. Personas no significa personas como tú y yo necesariamente. Es un término que se usa para entender, para describir que cada persona tiene atributos personales, es decir, tiene capacidad de comunicación, tiene voluntad. Todas estas cosas son atributos. Sí, tiene atributos personales, tiene voluntad, tiene sentimiento, tiene emociones, tiene intelecto, pues significa que es una persona, soplagaitas. Eso es una persona, un ser personal que tiene emociones, que tiene intelecto. Eso es una persona, un ser personal. Negar que el Dios Padre, por ejemplo, es una persona divina, como niega este soplagaitas, este falso cristiano trinitario, es una blasfemia, es una espantosa doctrina de demonios. Es un ser personal el Dios Padre porque Jesús le llamó Padre y nos enseñó a llamarle Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Y si es un padre es porque es una persona, pero una persona divina, no humana, divina. Es una persona celestial. Negar, repito, la personalidad del Dios Padre es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por estos falsos cristianos, estos apóstatas de la fe trinitarios. Por supuesto que el Dios Padre es una persona, el Señor Jesucristo es otra persona. Y el Espíritu Santo sencillamente es el poder del Altísimo, la fuerza activa de Dios, como claramente así lo enseña la Biblia. Seguimos. Que se le asignan a las personas, no a las fuerzas, no a las cosas. Es por eso que se usa comúnmente y se decidió usar esa terminología de personas divinas. Y ahora, si eres un cristiano nuevo o estás escuchando estos términos por primera vez, te puede parecer un poco confuso y está bien, es normal, porque todos nosotros somos un ser con una persona. Sin embargo, Dios es un ser con tres personas. Esto rompe un poco nuestros esquemas, pero es lo que el texto bíblico revela y algo con lo que podemos... Que Dios es un ser con tres personas, es decir, un monstruo con tres cabezas. Esa es la blasfemia, el falso Dios al cual adoran millones y millones de falsos cristianos trinitarios. Estáis adorando a un falso Dios que os va a llevar a la condenación. Estáis adorando a un monstruo de tres cabezas. Dios no es ningún monstruo de tres cabezas. Dios, el Dios supremo, es el Padre celestial. Luego existe un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y hay otros muchos millones de dioses que son, por ejemplo, los ángeles, a los cuales en la Biblia se le llama dioses, se le llama Elohim, al propio Jesús se le llama Dios, se le llama Elohim, a jueces de Israel también se le llamaba dioses. Por lo tanto, enseñar que hay un solo Dios y que ese único Dios son tres personas divinas, es un monstruo de tres cabezas, es una de las mayores doctrinas satánicas, de los mayores engaños del diablo de toda la historia, y adorar a este falso Dios trino es lo que os va a llevar a vosotros, los falsos cristianos trinitarios, a la condenación del lago de fuego, si antes no os arrepentís de esa asquerosa y repugnante idolatría que practicáis al adorar a ese falso Dios trino. En el lago de fuego, dice el Apocalipsis, estarán todos los mentirosos y todos los idólatras. Repito, adorar a un Dios trino, a un monstruo de tres cabezas, es pura y repugnante idolatría satánica que os va a llevar a la condenación. Seguimos. Podemos entender y también aceptar que no comprenderemos absolutamente por qué estamos hablando de Dios, solo en la medida en que Dios ha decidido revelarse. Como último punto, si estás aprendiendo estos conceptos, quiero soltar una advertencia como ayuda, porque muchas veces para intentar ayudar a las personas a que comprendan la Trinidad, se usan analogías, se usan ejemplos que a veces hacen más daño que ayudan. Un ejemplo clásico es el de Dios es como el agua. El agua puede ser líquido, puede ser gas o puede ser sólido. Y si bien es cierto que eso se puede hacer con el agua, no aplica para Dios, porque esconde un error. El error que esconde es que se está pensando en Dios como tres modos de manifestación. A veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces como Espíritu Santo, pero no es que los tres existan en simultáneo, sino que es uno u otro. Esto es una herejía antigua llamada modalismo. Hice un video de esto hace ya bastante tiempo, voy a dejar el link abajo por si es algo que quieres aprender un poco más. Pero mi sugerencia es que tengas cuidado con las analogías que a veces son bien intencionadas, a veces no tanto, pero que tengas cuidado con ellas porque pueden hacer más mal que bien. Así que espero que este video corto te haya ayudado y si quieres seguir aprendiendo más de la Biblia, quieres seguir aprendiendo más de temas teológicos, dale like a este video, suscríbete, que todas las semanas saco un video con algún tema teológico, a veces más extenso, a veces más corto. Y espero que como siempre este contenido sea de bendición y sígueme para aprender más de la Biblia.
Bueno, ya he terminado este patético, asqueroso y satánico vídeo de este falso teólogo trinitario. No os dejéis engañar por estos falsos cristianos trinitarios. Creed lo que dice la Biblia. Os lo he explicado bien clarito en este importante vídeo. En la descripción de este vídeo encontraréis varios estudios bíblicos míos muy importantes donde expongo esta verdad bíblica que lleva a la vida eterna. Lo expongo de forma mucho más amplia. Leed esos importantísimos estudios bíblicos publicados en mi sitio web. Y si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like para que más gente vea este vídeo, compártelo y repito, no os dejéis engañar, no os dejéis engañar, que nadie os engañe en ninguna manera. Millones, cientos de millones de falsos cristianos han sido engañados por Satanás con esta espantosa doctrina de demonios que es el trinitarismo, el falso Dios trino, ese monstruo de 3 cabezas que va a llevar a la condenación a miles de millones de falsos cristianos que no se quieren arrepentir, que después de haber escuchado la verdad, la verdadera doctrina, como usted la está escuchando en este vídeo, prefieren seguir creyendo y enseñando la mentira. Ya no hay arrepentimiento para ellos, ya no se podrán salvar, sino que se van a condenar por haber escuchado la verdad y haberla rechazado. Como dice ese tremendo pasaje de la epístola a los hebreos. El que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. Los que, ya lo dice bien claro, aquellos que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Una verdad que usted hoy ha conocido en este importante vídeo de teología bíblica. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta. Mañana os enviaré otro vídeo. Suscribíos a este canal. Recordad, tengo 2 canales en YouTube. El otro canal ya no voy a subir absolutamente ningún vídeo. Ahí están esos vídeos para que los veáis. Pero ya los vídeos a partir de hace unos días los estoy subiendo únicamente a este nuevo canal de YouTube. De modo que suscribíos, comunicadlo a otros contactos vuestros para que entren en este nuevo canal. Repito, en el anterior canal de YouTube no voy a subir más vídeos. Solamente los voy a subir a este nuevo canal. Vídeos de verdadera doctrina, de la verdadera teología bíblica que lleva a la vida eterna. Hasta el próximo día.